Hoy va a ser para hablaros sobre el fracaso referente a Génesis y a Caín. ¿Y por qué me gusta tanto esta temática? Bueno, pues desde que he sido muy pequeña ha sido un amor tremendo lo que siempre he tenido por el Señor. Este tema no es fácil porque no mucha gente comprende cómo se puede seguir al Señor sin pensar en si eres religioso o no. Pero es posible cuando tú has tenido un encuentro y una experiencia personal con Él y cuando has pasado en tu vida por diferentes circunstancias que te han podido permitir sentirle en todos los sentidos y cuando has podido experimentar que hay una bondad más allá en nuestra vida que lo dirige todo y que está con nosotros. Podéis irme dejando preguntas, comentarios si queréis aquí abajo en el vídeo, en comentarios y podemos intercambiar opiniones y podemos hablar de temas que os gustaría comentar. Estaré encantada. Bueno, hoy vamos a hablar de Caín y, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre el control y la eficacia propia. Perdonad porque tengo un poco la garganta, estoy un poco afónica. Hacer el bien y sentirse bien. Cuando la Biblia habla de hacer el bien y sentirse bien, ¿a qué está haciendo referencia en realidad? Hacer el bien es cuando nosotros nos estamos sintiendo bien. Es decir, cuando tenemos una coherencia entre la mente y el corazón. Yo sé perfectamente lo que es la falta de coherencia porque precisamente desde muy jovencita vivía siempre en constante sentimiento de tener que agradar a los demás. Porque si no sentía que fallaba a la gente o que fallaba a la familia. Y esto con el tiempo y con los años, conforme se traduce en una falta de autoestima. Entonces, hoy día yo os quiero hacer referencia a cómo podemos el control a nuestra vida a través de la eficacia, a través de la aceptación de las circunstancias en coherencia con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasó a Caín? Y te leo aquí en el versículo de Génesis 4, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía el enojo lo enojado que estaba. Vale, en la Biblia de las Américas dice un semblante caído. Ahora vamos a comparar. Pasó el tiempo, vale, recibió con agrado. Y en su cara se veía el enojo que él tenía. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado, Caín? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado, está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es el pecado? El pecado no es como tal, nos lo ha enseñado la Iglesia Católica. El pecado como tal es el error en el que estamos a diario cuando no escuchamos la voz adecuada en coherencia mente-corazón. Es cuando no estamos en la coherencia de la verdad. Ese es el pecado. ¿Qué le pasó a Caín? Caín sabía que no estaba dando lo mejor de él. Ese es el pecado que él cometía, no porque Dios como tal, como se nos enseña, directamente lo destituyera de su gloria, ni que lo rechazara, ni que lo castigara. Es que automáticamente, porque Dios es Dios, Él es verdad, Él es amor absoluto, Él no tiene como tal el castigo para quien no obedece, como se enseña, sino que cuando el humano, las personas no estamos en total coherencia en nuestra mente y corazón, es cuando se produce el error, que es al que la Biblia le llama el pecado. Si estáis comprendiendo esto, podéis dejar un comentario abajo y saber que me estáis escuchando y no sentirme sola, porque me agrada saber que estáis comprendiendo el mensaje y que me estáis entendiendo. Entonces, cuando pasó el tiempo,
Caín se dio cuenta aquí de que no lo estaba haciendo bien. Y en ese momento fue cuando él cayó en que estaba en el pecado, que es el error, ¿vale? Entonces, paso a la enseñanza que os quiero dar tras este versículo, que es hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien es sentirse bien, estar en la coherencia. Y un semblante caído es la expresión de las facciones que revelan el estado de ánimo. Nos invita a que nuestro semblante nunca desfallezca, sino que hagamos lo bueno, que siempre estemos sintiendo que lo que hagamos está en perfecta armonía de lo que hacemos con lo que Dios quiere de nosotros. No porque Dios sea un perfecto castigador, que si no haces entonces estás pecando. Es una barbaridad todo lo que se nos ha querido enseñar con que cuando no hacemos lo que Dios pide, entonces estamos destituidos de su gloria. Y eso no es verdad. Lo que nos sucede es que cuando nosotros no estamos en perfecta coherencia, entonces nosotros dejamos de estar cerca de para lo que fuimos creados, que es la verdad y el amor, sentirnos bien con nosotros mismos y sentir que Dios está con nosotros y que estamos con el Señor y que el Señor está en nosotros. Ese es el error y ese es el pecado, no lo que de siempre se nos ha enseñado. Entonces, ¿a qué se nos invita? Se nos invita a que nuestro semblante nunca desfallezca. Por eso el Señor le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? Caín, ¿por qué tienes el semblante triste? ¿Por qué estás con el semblante caído? Nos invita a que no tenemos que ser nosotros los que desfallezcamos y caigamos en el error y caigamos en el pecado de sentir envidia, como en ese momento Caín sentía por Abel. Y que no permitamos que las emociones estén anidando continuamente en nuestro corazón de forma negativa, haciendo que nuestra vida decaiga más y más en la oscuridad. ¿Qué le pasó a Caín? Que anidó todos los sentimientos negativos contra Abel porque él mismo no se superó en su fracaso. Cuando el Señor continuamente nos enseña a que tenemos que estar continuamente sintiéndonos liberados, amados, bendecidos, agradecidos, victoriosos, a pesar de los pesares, a pesar de cualquier cosa en nuestra situación. Y te voy a decir ahora por qué, y es una maravilla porque ahora viene lo mejor de lo que te quiero enseñar. El dominio del fracaso es la rueda que nos retroalimenta de forma continua. Que es que si hacemos el bien y nos sentimos bien en cualquier situación, el control de nuestra baja autoestima estará continuamente en satisfacción con nosotros mismos. Ahora, la Biblia promete que seremos enaltecidos. Lo dice en Génesis 4, 6, 7. Y dice, en traducciones, ejemplos de la Biblia, las Américas dice, serás aceptado, que es cuando el Señor luego nos premia por estar continuamente sintiéndonos bien a pesar de nuestras situaciones y nuestras circunstancias externas. Dice, considérate importante, esto es aparte, esto lo he aprendido yo, considérate importante y el mundo te considerará importante, sin que el ego ni nuestra mente interfiera. Ahora, Dios le dice a Caín que el hecho de no vivir a la altura de lo esperado, que es sentirse bien, deja abierta a las emociones negativas. Así pues, te explico. Provienen por ejemplo, de la sobreestimación propia, las capacidades y los logros propios, la sobreestimación de yo lo puedo todo, yo soy el mejor, por ejemplo, que es el otro extremo, que así dice Filipenses. Antes bien, tener la humildad y estimando a los demás, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo. Cuando nosotros estimamos dentro de la humildad que lo que otros hacen también nos pueden enseñar, podemos aprender, y dentro de eso tenemos el tiempo y la paciencia necesaria como para que nuestra vida se convierta en un mar de bendiciones y que cada circunstancia sea la adecuada en el camino hasta que Dios nos premie y nos dé lo que debemos recibir en su momento, dice la palabra. Entonces es cuando obtenemos el control de nuestras emociones y el control sobre las circunstancias. Perdón, es que estoy un poco afónica. Entonces vendrá el punto 2,
que es celebraremos nuestros éxitos. El esfuerzo siempre va a ser recompensado, ¿vale? ¿Qué dice Eclesiastés 9:10? Todo lo que deviene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. ¿Qué nos quiere decir esto una vez más? Aparte de todo lo que te estoy enseñando de Caín. Quiere decir que no esperes que se te dé nada a cambio de nada. Caín ofrecía valores con el mínimo esfuerzo y luego se fijaba en su hermano que daba lo mejor. Dice la Sagrada Escritura, de las ovejas más gordas, todo eso se hacía con el esfuerzo. Abel primero se esforzaba y luego lo ofrecía. Caín daba lo que le sobraba o lo que menos esfuerzo le producía y luego esperaba recibir recompensa de lo mejor de lo mejor. Y así nos dice la Biblia que no funcionan las cosas, no funciona nuestra vida así. No funcionan así las cosas para los hijos de Dios, para los hijos del Altísimo. Todo ha de ser trabajado de la mano del esfuerzo. Y así recuperaremos y nos será dado lo mejor. Así es como Dios recompensa. No fijarnos en la envidia, no fijarnos en quién está dando lo mejor y luego que nosotros tratemos de apagar la luz de otros, sino nosotros continuamente esforzarnos para dar los mejores frutos y en su debido tiempo, dice la Sagrada Escritura, recibiremos la recompensa en su momento. Y así dice. Hay muchísimos autores bíblicos que desalientan la falta del esfuerzo. Caín no se esforzaba para dar lo mejor y por eso no recibía el agrado de Dios. Haber escogido abandonar alguna tarea debido a que se torna muy difícil o incierta es lo que hace que no recibamos recompensa. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Dice Gálatas 6:9. Ahora te voy a hablar de cómo podemos recibir elogio, para los que esperamos elogio y los que esperan elogio y no lo reciben. Por nuestra destreza efectiva y el desarrollo de una vida puede dar mucho ánimo. Eso dice Proverbios 3:4. Observa que es posible aún hasta deseable el hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sin embargo, trabajar solamente para este elogio en lugar de por el mero hecho de que estamos trabajando a Dios o que queremos obtener un trabajo, queremos obtener en realidad, estamos trabajando por ese elogio en lugar de por la meta de obtener una destreza, puede ser una búsqueda fugaz, un espejismo. Ahí es donde vamos a desistir de la verdad y es lo que te he dicho antes de que donde interfiere nuestra mente y no nuestra alma es cuando la persona, el humano, deja de trabajar en lo que verdaderamente está depositada su alma, que es lo que Dios puso y dispuso en ti. Si tú estás esperando elogio o recibir de los demás por egoísmo, en lugar de estar trabajando para el Señor o para Dios o para un fin determinado del alma, para ayudar, para estar en el mundo colaborando, cooperando, aportando valor, dando de ti lo máximo, entonces donde vas a desistir y entonces donde tu alma va a caer en sentimientos y emociones bajas, igual que le pasó a Caín. Entonces este es otro gran secreto para poder lograr superarte en todas las emociones negativas que no son satisfactorias para el Señor. Y ahí es donde tú vas a lograr superar tu fracaso. Bueno, pues voy a terminar ya diciéndote que, dice Pablo el apóstol, ¿qué busco con esto? Dice, ganarme la aprobación humana o la de Dios. Fíjate que el mismo apóstol Pablo ya también tuvo que pensar y trabajar en esto porque él tuvo que fijarse en que él en realidad buscaba agradar a Dios con su esfuerzo y con su misión de vida. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo.
Así es que con esto os dejo, deseo que os ayude mi mensaje. Gracias por haber estado aquí, te mando un abrazo enorme. Si quieres seguir recibiendo notificaciones, acuérdate de la campanita que hay arriba en Instagram, darle a notificaciones para que te vaya avisando de cada vez que pongo contenido, fotografías, vídeos, ilustraciones, etcétera. Si quieres conseguir mis libros, apúntate a mi lista. Aquí abajo te voy a dejar el enlace de mi página web, escríbeme un email o al chat privado de aquí de Instagram y te podré escribir en mi lista para que recibas mis libros o todas mis obras artísticas, lo que tú necesites o quieras obtener. Te mando un abrazo, gracias por todo y hasta otro.